Y ya estamos de vuelta aquí en Yo Pregunto. Muchas gracias por estar con nosotros y mandarnos sus dudas y comentarios al 410-2028. Vero y yo estábamos platicando acerca de estas personas que a veces no podemos o tenemos que transitar periodos en donde no podemos estar con nosotros mismos, estamos solos. Estar con nosotros mismos, estar solos o con nosotros, más bien la palabra muy diferente, sí, eso da más miedo a veces. Y podríamos estar arrastrando trastornos depresivos o afectivos, sí. Y esto es un mecanismo defensivo para no confrontar lo que nos está pasando. ¿Cómo es esto, Vera? Sí, muchas veces, ya sea por situaciones o por situaciones externas o por nosotros mismos, tenemos muchas cosas en la cabeza y las ideas que nos llegan de nosotros, o sea, la voz interior que tenemos, nos empieza a decir cosas que nosotros no queremos escuchar. Que nos lastiman o que nos confrontan más de lo que nos confronta la gente de afuera. Entonces, lo que hacemos en este caso es rodearnos de gente, andar de un lado para otro, meternos mucho en el trabajo, tratar de evadir. Evadión. ¿Sí? Llego en la casa, me tomo una pastilla para dormir. O tomo para relajarme y no estoy conmigo. ¿Sí? Esta situación es muy común, sí. Que nos dé mucho miedo a estar con nosotros mismos, ¿sí? De lo que nos vamos a decir nosotros mismos, porque hay que entender que tenemos esta voz interior que siempre la intuición nos dice, es nuestra guía. Es una guía, ¿sí? Interior, sí. Y nos dice cuando la estamos regando, y cuando nosotros queremos una cosa y adentro sabemos que no es lo correcto la forma como la estamos llevando. Yo creo que somos los peores jueces que podemos tener. Ya algunas han hablado del depredador interior, sí, es una vocecita que se configuró a través de la crianza y los juicios de valor que se hicieron a través de nuestro mundo, o del mundo que nos tocó vivir. Y a veces esta voz depredante dentro de nosotros nos está diciendo, nadie te quiere, eres estúpida, te va a ir mal, por eso estás como estás, es tu culpa. Pero existen voces que también nos rescatan desde adentro. Sí. Este rescate, esta verdadera voz de nuestro ser es el guía interior. Existe, en tradiciones espirituales se ha hablado de ellos, sí. En psicología, sí, son las partes de nuestro yo más sano que están ahí para resguardarnos, fortalecernos y muchas veces rescatarnos. Y me gustaría que ya hablando un poquito de esta voz que habla desde lo positivo, desde rescatarnos a nosotros mismos, nos fuéramos a ver una pequeña cápsula que preparamos que se llama Pautas de Autosanación. Vamos a ver esta cápsula y ya volvemos con este interesante tema. Prácticamente todos los sistemas de autocuración y autosanación proponen que la enfermedad se instala primeramente en los planos mentales, sí. Y en los planos emotivos, y que finalmente se materializan o se psicosomatizan y se transforman en una realidad. No nomás nos enfermamos del cuerpo, a veces tenemos enfermas las relaciones, los vínculos. En la grabación, tal vez si le pusiste atención, se mencionaron que a veces también atraemos a nuestra vida ciertas personas que nos tratan de formas que no queremos que nos traten. Pero es porque permitimos el acceso a estas personas, porque hemos sostenido durante mucho tiempo estas pautas en las cuales me merezco ser castigado o me merezco ser tratado mal. Todos y todas tenemos el derecho a una salud perfecta en un estado perfecto. El problema es que nos han dicho durante mucho tiempo que eso no es real, que necesitamos sufrir para merecer, sí. Que necesitamos continuamente expiar nuestras culpas y pecados, que el sufrimiento es parte de una vida, entre comillas, normal. No es lo mismo sufrimiento a dolor. El dolor es totalmente normal y biológico. El sufrimiento no es opcional. Yo te quiero proponer con esta herramienta, que es la gran herramienta de autosanación, cambiar tus pautas, tus pensamientos y tus creencias. Tu realidad primero es una creencia y después es un hecho. Y es que creer es crear, Velvet. Y cuando nosotros creamos realidades interiores en donde nosotros somos no merecedores de la felicidad y la plenitud, mandamos esta información al universo y creamos una realidad acá afuera acorde a nuestra intención interior.
yo te quiero proponer que empieces primero a decir cuáles son las pautas más destructivas que tengo. Gran parte de estas pautas son inconscientes. Por ejemplo, si nosotros estamos continuamente batallando con situaciones económicas, tendríamos que hablar de un desmerecimiento. Las personas que continuamente tienen enferma su relación con la abundancia es porque tal vez en mayor o menor medida no se sienten merecedores de esta abundancia. Si tú tienes enfermedades corporales que te incapacitan para trabajar o para estar mucho tiempo fuera de casa, quizá existe un gran temor al ambiente y a lo que hay allá afuera, la exploración del mundo. En fin, cada enfermedad tiene un mensaje para las personas y no nada más las enfermedades físicas. Dicen por ahí que una de las grandes enfermedades que ataca el tejido social actualmente es la violencia. Sí. La violencia es una enfermedad bastante interesante porque la hemos normalizado tanto que creemos que es la forma habitual de existir, de vivir, de convivir, y más la violencia que existe entre hombres y mujeres. Actualmente creemos que la violencia, como una enfermedad del tejido social, siempre ha estado ahí y que siempre va a estar ahí, hasta que no cambiemos las pautas mentales de los hombres y las mujeres. Esa enfermedad va a cambiar. ¿Qué te imaginas que nos puede estar diciendo a nivel de pauta mental la violencia como enfermedad social? Uy, pues imagínate. Bueno, de un lado, por ejemplo, podemos ver que muchas mujeres todavía se creen merecedoras del castigo porque son seres pecadores y pecaminosos. Y a veces, Cristian, perdón, esto es inconsciente y esto es a través de generaciones y generaciones. Así es, son enfermedades transgeneracionales que se han transmitido de una generación a otra, reforzando esta idea de que las mujeres merecieran ser lastimadas. También los hombres tenemos nuestras propias creencias basadas en la enfermedad de la violencia en nuestra vida. Cualquier cosa que le podamos llamar enfermedad, entre comillas, en nuestra vida, tiene un origen o una raíz energético-mental. Y esta es una de las grandes herramientas que empoderan mucho a las personas. Nos podemos empoderar primero entendiendo que nosotros somos los responsables de nuestra realidad a través de los pensamientos que tenemos, porque los pensamientos de tu ahora van a ser los hechos de tu futuro. Lo que tú piensas ahora será tu proyección futura. Que empieces a ser más cuidadoso, más cuidadosa con los pensamientos que tienes al día a día, porque esos pensamientos se van acumulando y generan una realidad futura. Si ya estás en una realidad en la cual no te gusta estar viviendo, pues tienes que empezar a generar un cambio en tus pensamientos. Te propongo que seas más amoroso, menos enjuiciante y menos culpabilizante. A veces somos tan rígidos con las otras personas, por ejemplo, una típica enfermedad, que, claro, hay que entender que todos somos unos individuos y que no puede haber generalidades en la enfermedad, pero a nivel psicosomático es muy habitual que las personas que tienen algunos problemas reumatoides o problemas en sus articulaciones, en sus huesos, en su musculatura, en su estructura corporal, pues son personas muy rígidas y tienden a ser muy críticas con los otros y con ellas mismas. Esta rigidez vital como creencia y como pauta mental se instaló tanto en su vida que también se proyectó en su propio cuerpo. Las mujeres son sus propias sanadoras. Las mujeres tienen la obligación de hacerse responsables de sus pensamientos, creencias, pautas, pero sobre todo de cambiarlas, porque nada nos sirve darnos cuenta, no, si ya me di cuenta que soy muy duro conmigo mismo, muy dura conmigo misma y no cambio el pensamiento. Plantea un concepto bastante interesante que se llama conciencia amorosa. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros, pero sin una actitud juzgona o culpígena, más bien desde una actitud amorosa. Para esto se nos abre la posibilidad de visualizarnos a nosotros mismos en un estadio diferente al que tenemos actualmente. Una parte muy tierna y muy frágil de nosotros que no vamos a sentir ganas de lastimarla, de juzgarla y de evaluarla. Esa parte ha sido llamada el niño interior o la niña interior. Cuando volteamos nuestros ojos sobre nosotros mismos y nos vemos con compasión y amor, recordando quiénes éramos tal vez a los 5, 6 años, 8 años, va a ser más difícil que te juzgues como actualmente te juzgas,
No le vas a decir a esa niña dolida o a ese niño miedoso que es una tonta y que se merece ser castigada, porque todos, muy en el fondo de nosotros, tenemos compasión. Y la compasión la utilizamos generalmente con los demás, pero muy poco con nosotros mismos. Es tiempo de dejar de ser tan compasivo con los otros y empezar a ser compasivamente amorosos con nosotros mismos. Y de esta forma podemos cambiar las pautas en las cuales nos percibimos, nos pensamos, nos vemos, nos idealizamos, y empezar a mejorarlas y a modificarlas por pautas que nos permitan estar más sanos, como por ejemplo, el miedo es una de las grandes pautas mentales que no nos permite ser libres y que nos enferma de muchas cosas. Sí. A través del miedo nosotros creemos, cuando nos relacionamos con otras personas, que nos van a abandonar y que nosotros solos no podemos existir. Entonces toleramos de los otros y de las otras mucha destrucción y mucha autodestrucción. Gran parte de las relaciones basadas en violencia tienen un gran trasfondo de miedo al abandono. El agresor tiene miedo de ser abandonado por, entre comillas, la víctima, y por eso la agrede mucho, porque tiene miedo de este abandono. La víctima, entre comillas, por otro lado, tiene miedo de ser abandonada, y por eso tolera este tipo de tratos. Sentirme aislado de toda la existencia, de todo el mundo. A veces nos emparejamos no por amor, sino por el miedo a estar solos. Sí. Entonces, todas esas pautas, pues cuando las generamos de una forma inconsciente, de todos modos repercuten en nuestra vida, en nuestra realidad, destruyen y enferman nuestra vida, ya sea en los planos económicos, vinculares, amorosos, familiares, físicos, mentales y psíquicos. Nosotros tenemos el poder de enfermarnos, pero también tenemos el poder de sanarnos. Y una de las principales pautas para sanarnos es cambiar la atmósfera mental que estamos viviendo. Si tu atmósfera mental está continuamente lluviosa, juzgona, criticona, culpígena, basada en el pecado, en el no merecimiento, pues ¿qué crees que vas a materializar en tu vida? Nada lindo, porque eres una persona que no vales mucho según tu propio criterio, entonces no te darás mucho. Te darás obras de amor, te darás una parcial felicidad o plenitud, parcialmente tendrás acceso a las necesidades económicas, no tendrás mucha abundancia, pero ahí la llevarás. Tenemos que ser totales y totalmente entregados al amor a nosotros mismos, y para eso tenemos que empezar a desintoxicarnos de todas estas pautas. El miedo creo que es una de las principales pautas que nos frena en nuestro crecimiento y en nuestra sanación. El miedo a estar con nosotros mismos a veces nos hace tolerar estar con los otros de formas destructivas. Y aquí es donde repito una frase muy, tal vez muy reiterada, que sí es cierto, que más vale vivir sola, con gracia y alegría, que envejecer acompañada sintiéndote sola. Romper el miedo, romper la concepción de nosotros mismos como seres que merecen pagar culpas, es la llave que nos permite acceder al poder autosanado. Y ya estamos de vuelta después de ver este videíto, espero lo hayas disfrutado y sobre todo, si bien es un video sencillo, en él se engloban algunas pautas precisamente que podemos utilizar para empezar nuestro proceso de autocuración y autosanación. Nosotros somos nuestros propios sanadores, entonces por más que nos veamos especialistas, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, brujos y demás, ¿sí? Porque hay muchas formas de curarse, si no tenemos una disposición consciente acerca de cómo hacernos responsables de nuestro propio proceso de curación, no va a funcionar. Es como si alguien te entrega las pastillas pero no te las tomas a tus horarios. Es como si alguien te pone ciertos ejercicios o indicaciones en cambio de conducta y no las haces. Es como si vas con un nutriólogo y también quieres tener una dieta más sana y no la haces. Entonces, realmente la voluntad de cambiar, de transformarnos, es el agente autocurador, ¿sí? Y hablando de esto, Vero, ahorita fuera del aire, mientras estaba tirando el choro al video, estábamos hablando de que teníamos muchos recursos para no confrontar la tristeza y la depresión, y entre esos recursos tú me comentaste varios que se dan un montón acá, mucho, ¿sí? Y en muchas partes,
y ya están como muy normalizados. Muy normalizados. Desde los trastornos adictivos o las adicciones, ¿sí? Que por ejemplo, se me va a ir como abuelito, como si estuviera más grande de lo que, por ejemplo, la juventud, ¿sí? De esta época. Por ejemplo, yo me alarmo con la cantidad de gente que se ve no tomando, borracha, ebria, ahogada, ¿sí? Desde los 17, 18 años, 19, no voy a decir lugares, por ahí unos driving, por ahí algunos antros, pero es impresionante la cantidad de jovencitas, muchas mujeres y jovencitos que se ven en un estado de intoxicación bárbara y creen que es la única forma de vivir su viernes, sábado y domingo. No nada más hablo de alcohol, hablo de muchas sustancias. Por nuestra brecha generacional a mí todavía me corresponde o me toca andar en estos ambientes y suave y todo, pero cuando uno va viendo hace 5 años, o como dirían, en mi época, en nuestros tiempos, era diferente la forma de consumir este tipo de sustancias. Entonces, nos hablan también de que hay una plataforma depresiva en la comunidad juvenil en el estado de Chihuahua y que hay estos mecanismos evasivos que generalmente se van pegado con las adicciones. Pero también hay cositas más sutiles, por ejemplo, en las amas de casa. Vero me comentaba algo bien interesante. Sí, por ejemplo, pueden ser varias actividades. Una de las que está muy de moda es ir a los casinos, ¿sí? Ahí te mantienes, Vero, no te hagas. Mira, ahí siempre te encuentro ahí. Sí, estamos juntos jugando. Pero hay personas, o sea, mira, al igual que el alcohol no es malo en sí, o sea, claro, es padre una cena con un vinito o ver el fútbol con un six, ¿sí me explico? Claro, sanamente. O sea, sí, de vez en cuando también está padre divertirse de estas maneras, de estos juegos, pero la cuestión es que hay personas que van a diario o van 3 veces a la semana, ¿sí? Y no estoy hablando de personas ricas. De todo tipo. De todo tipo, o sea, hay personas que tienen trabajos convencionales. O que son amas de casa, o realmente personas que batallan para subsistir y de todas maneras encuentran el dinerito para irse a los casinos, ¿sí? También el hecho de comprar cosas. De repente nos vemos inmiscuidos en esto de la mercadotecnia y del mendigo consumismo. Sí, del consumismo, y pues obviamente que todos estamos dentro. Yo no estoy no estoy fuera de esto, o sea, en el sentido de cuántos zapatos nos compramos, cuántas bolsas compramos. Hay personas que siempre andamos en deuda, ¿sí? Sí, y cuando nos sentimos tristes es, ay, no hubiera comprado algo para levantarme el ánimo. Sí. Y esto es bien triste porque de pronto nos damos cuenta que estamos tratando de sustituir sentidos profundos con objetos superficiales. Una hermosa frase que me recuerda en esta situación es que dice que el mejor maquillaje de una mujer es la pasión en sus ojos, ¿sí? Realmente tener pasión por la vida, por tu vida, tener un sentido profundo, amar lo que haces, te conecta a una identidad personal que te permite tener más sanidad. Vámonos un pequeño cortecito y ya volvemos, Vero, porque este tema es bien importante y creo que muchos y muchas a veces transitamos esto y ni cuenta nos damos. Ya volvemos a Yo Pregunto.